Gracias, compañerito, por acá. Gracias, hija. Gracias, compañero. Gracias, compañero. Muy agradecido. Gracias, hijo, por acá. Gracias, hijo. Gracias, amigo. Muy agradecido. Gracias, hijo. Gracias, hijo. Gracias, amigo. Muy agradecido. Gracias, hijo. Bueno, estamos transmitiendo desde acá de Girón Quilca con la exposición del profesor Lord Jaime. Somos la prensa alternativa, la prensa democrática, la voz del pueblo. Prensa democrática, la voz del pueblo. Antes estuvimos con la voz del pueblo, pero la voz del pueblo nos han hackeado. Ahora nuevamente estamos con la prensa democrática, la voz del pueblo. Gracias, compañerito. Gracias. 5. Sí. Y los compañeritos que tengan un interés en adquirir los documentos, lo pueden ver ya, compañero, porque acá está cómo surgió el capitalismo en el mundo. Ahí está la historia de la filosofía en el mundo, la Revolución Francesa. Ahí está Immanuel Kant, un clásico del idealismo. Ahí está qué es plusvalía, cómo formar un frente político, los 10 pasos para crear una empresa. Ahí está el comunismo primitivo, los 100.000 años de comunismo con sus 2 épocas. Ahí está el estatuto y el reglamento de una organización vecinal en un asentamiento humano. Ahí está el cristianismo parlamentario. Ahí también está el proyecto Char, la máquina que modifica el tiempo. Ahí también está cómo se debe estudiar, aprender, saber leer, escuchar. Ahí también está el fascismo, Nis, Sorel y Maurice, el fascismo. Ahí está el programa de Pedro Castillo. Ahí está la clasificación de todas las ciencias. Lo hemos cerrado porque estaba lloviendo, estaba garugando. Ahí está, ábrelo. Ahí está cómo llevar a cabo una asamblea y cuántas clases de asamblea hay. Ahí está la estructura del Estado peruano, cómo está conformado. Esa es la clasificación de las ciencias, ¿ya, compañero? Ahí está la Revolución Rusa y por qué Rusia no llegó a ser socialista, cómo surgió el capitalismo, crisis del capitalismo, escuela sindical, los 10 pasos, las 10 estrategias de manipulación de la prensa, la alimentación transgénica, la comida que envenena, las empresas más peligrosas, el Fondo Monetario Internacional, qué papel cumple la sociedad. Ahí está el neoliberalismo y el pragmatismo, lo que trajo Fujimori, la historia del petróleo en el mundo, la minería. Ahí está materialismo histórico, materialismo dialéctico, los protestantes, Galileo Galilei, los celotes, la tabla de sueldos de clero, las 12 pruebas que demuestran la no existencia de Dios, el Opus Dei, la obra de Dios, la Santa Inquisición, qué es la religión. Ahí está Juan Velasco Alvarado y el Plan Inca, el origen de la vida de Oparín, la historia de la economía, el diccionario científico, Ho Chi Minh en Vietnam y en el Perú, la primera sociedad, la segunda, la tercera, la cuarta. Primero, 15.000 años antes de nuestra era, Pacaicasa, Paicán, Chivateros, etc. Luego viene el Estado Inca, luego el Imperio y por último el coloniaje, el virreinato y el Estado burgués con San Martín. ¿Ya, compañero? Esos son los documentos que hemos traído, los pueden ver, compañero, vean, los preguntan, etcétera, ¿ya, amigo? Y de repente hay alguna pregunta aparte, de repente alguna opinión, sí. Bueno, yo muy, bueno, para de antemano los saludo a todos acá, los luchadores sociales, los asiduos, acá a la Plaza San Martín. Mi nombre es Jorge Guamaní, yo dirijo el canal de YouTube Paradigmas Nuevos. De antemano, por favor, me gustaría que se suscriban a mi canal, ya que hago entrevistas, análisis políticos, como Isaac Humala y también a personajes liberales. Yo entrevisto de todos. Es un canal que se llama Paradigmas Nuevos, sé que les va a gustar. Por favor, suscríbanse, apoyen a la juventud. Es lo que puedo decir, apoyar a la juventud. Y bueno, lo que decía usted, ¿no? O sea, sobre la diferencia entre la Constitución del 79 y el 93. La Constitución del 93 fue hecha bajo un golpe de Estado, bajo una dictadura de Alberto Fujimori y se caracterizaba por ser una constitución de tinte neoliberal. Que permitía el saqueo, el robo a más no poder de nuestros recursos más preciados,
y la Constitución del 79, que fue hecha por Víctor Raúl Haya de la Torre y por un sector pequeño del PPC liderado en ese entonces por Bedoya. Y era caracterizado por una constitución más o menos estatista, por así decirlo, ¿no? Una constitución estatista. Pero bueno, yo más apoyaría cambiar la parte de trabajo, porque la Constitución del 93, todos hablan del capítulo económico, pero nadie habla del capítulo del trabajo, el artículo 43. Yo se les sugiero que lean el capítulo 43 de la Constitución del 93, que habla de que todo peruano tiene derecho a un salario digno y manejable, que le permita tener una buena calidad de vida, tanto para él como para su familia. Pero yo digo una cosa, en realidad todos los peruanos tienen un salario digno que permita tener un sostén adecuado para uno mismo y para su familia. No se cumple eso. No se cumple. O sea, yo pienso que esa parte, más que todo, más que el capítulo económico, que también debería modificarse, porque es una parte que favorece a los monopolios y oligopolios, etcétera, ¿no? Yo pienso que el artículo 43 del trabajo sobre el salario es lo que yo pienso que más debería modificarse, porque usted, como buen marxista, como buen seguidor de Marx, que se ha leído El Capital, el Manifiesto Comunista, el ensayo que escribió Marx, El trabajo asalariado y el capital, debería saber. Yo pienso que hay que hacer hincapié en esa parte, que se cumpla sobre el trabajo para tener un sustento digno para todos los peruanos. Eso es lo que yo quisiera opinar. Muchas gracias. Mire, joven, en primer término, yo siempre he dicho en esta plaza, yo no estoy para imponer, yo estoy para exponer lo poco que he leído en mi carrera política. Y el hecho que yo sea adulto no necesariamente quiere decir que yo tenga la razón, porque hay jóvenes que de repente han leído lo que yo no he podido leer, ¿verdad? Entonces yo le hago una pregunta, joven. ¿El trabajo está sometido a un modo de producción, o el modo de producción está sometido al trabajo? A un modo de producción. El trabajo está sometido a un modo de producción. Acá puede haber trabajo, pero el capítulo económico es el que te dice cuánto vas a ganar, si vas a ser dependiente o no, si vas a poder desarrollarte o no. Es el capítulo económico, es el modo de producción el que dirige tu vida, tu cuerpo, tu salud, la comida, etc. Es el modo de producción. Y el modo de producción en el mundo es el capitalismo, donde grupos de familias se han desarrollado a costa del trabajo de la mayoría. Yo puedo establecer trabajo en el Perú, pero ¿bajo qué condiciones? Una, que el capitalismo absorbe plusvalía y plusproducto. Entonces es este orden en la cual somete al trabajador y al trabajo, y le paga un jornal, un sueldo, un salario para que sobreviva, porque ellos son los que viven y hacen las emisiones inorgánicas, hacen el dinero a la medida, al tamaño de ellos y en contra de la mayoría. ¿Cómo lo desterramos esto? Con una economía que es opuesta, que es la única que hay en el mundo, la economía planificada colectiva. Esas son las dos economías que hay. Por eso el señor un poco que agarró cuando planteó la economía social de mercado, es lo mismo, está dentro de este orden social, solamente te da paliativos, nada más. En donde en el capitalismo de Estado, el que tiene el control es el Estado, pero no el trabajador. En el socialismo es el trabajador el que tiene el control de las fábricas y el control de los productos, y es él el que maneja la balanza comercial. ¿Ya cuidaron? Bien, de repente. Sí, adelante.
Bueno, usted habla que básicamente todos somos proletarios, ¿no? O sea, como diría Carlos Marx, la mayoría de peruanos somos proletarios. ¿Por qué proletarios? Porque vendemos nuestro trabajo, nuestro esfuerzo por lo más mínimo, ¿no? O sea, los proletarios venden su esfuerzo, su trabajo, hasta incluso pueden vender su calidad de vida, porque nosotros sabemos que el trabajo también nos cuesta calidad de vida, ¿sí o no? O sea, por ejemplo, una persona que trabaja en una mina, nosotros sabemos lo sufrido que es el trabajo en una mina, ¿no? Absorber todos esos minerales contaminantes como el mercurio, ¿no? O sea, y obviamente se lo queda más el dueño, ¿no? El dueño de la empresa, ¿no? Por eso es que somos proletarios, eso es así. Pero, ¿y cómo se podría hacer para cambiar este modelo económico capitalista, como usted dice? Y si usted tanto pregona que el socialismo obviamente es una economía social colectiva, ¿por qué el socialismo últimamente, digamos, tiene muchas críticas? Yo la única crítica que le puedo dar al capitalismo es que es muy contaminante, porque el capitalismo, al tener muchas empresas, contamina el medio ambiente. Yo, como profesional de la salud mental que soy, porque soy psicólogo, me preocupa mucho el ambiente, no el medio ambiental, porque obviamente el capitalismo causa con sus empresas mucha contaminación, mucha erosión, mucha contaminación con sus empresas. No les preocupa el mar, no les preocupa el aire, no les preocupa la tierra, todos los efectos secundarios que pueda causar a largo plazo. Pero ¿por qué el socialismo ha fracasado, por ejemplo, en Cuba con Fidel Castro, con el Che Guevara y con Camilo Cienfuegos? ¿Por qué está fracasando el socialismo en esa parte? Mira, hijo, si un opuesto colapsa, ¿el otro opuesto también colapsa? ¿O estoy equivocado? Los dos. Te pregunto, si un opuesto colapsa, ¿el otro también colapsa o no? Entonces, ¿qué propones? Bueno, simplemente yo propongo para el Perú que sí se apruebe un cambio de constitución, pero que haga hincapié obviamente en modificar los aspectos económicos y la parte del trabajador, porque es lo que últimamente todos estamos sufriendo, porque obviamente estamos teniendo una constitución neoliberal que favorece a los monopolios y oligopolios bancarios sobre todo, ¿no? Yo propondría más que se haga hincapié en eso, que se cambie esa parte, porque obviamente no se respeta. Obviamente la mayoría de trabajadores son explotados, el sector salud, educación también. Obviamente esta constitución tiene que cambiarse, o sea, obviamente sí tiene que haber una asamblea constituyente, ¿sí o no? Tiene que haber una asamblea constituyente. Claro, muy bien, gracias. Una pregunta. Por eso, un ratito puedes ir. Por eso te pregunto, ¿cuál es ese modelo económico? Que no son los opuestos, ¿cuál es? Vamos con el trabajo, con la asamblea, vamos con lo que tú quieras, pero ¿qué economía proposte que no sean los opuestos? Porque ya dijiste que no con los opuestos. ¿Cuál es ese autor que de repente yo no lo he leído y tú lo has leído? ¿Cuál es? Bueno, como usted dice, solo hay dos tipos de economías: la economía planificada por Carlos Marx y la economía privada planteada por ¿cómo se llama este pata? Por Adam Smith, por la cual se han favorecido Milton Friedman y otros liberales, ¿no? Porque han seguido la misma ideología. Bueno, todo como usted dice, también parafraseando lo que usted dice, todo lo que usted ha leído, lo poco que ha leído según usted, yo también no he leído mucho. Yo solamente propondría una economía de contraconquista. No sé usted a qué se... ¿Quién es el autor? Quinto Lucas. Mira, déjame explayarme un ratito. Bueno, yo les recomiendo que lean a Quinto Lucas. Es un escritor uruguayo ecuatoriano. Tiene una obra muy fascinante, la verdad, que se llama Rebeliones indígenas y negras en América Latina. Quinto Lucas habla sobre que básicamente ya, porque todo está perdido, porque habla de todas las rebeliones indígenas que han habido a lo largo de la historia. Si yo cito a Perú, obviamente me pueden decir el mayor indígena que se ha rebelado contra la corona española
española contra los corregidores ha sido Túpac Amaru, pero él también habla de un ejemplo español de Enriquillo. Lean Enriquillo, fue un indígena español que también se rebeló, y él habla básicamente ya, si que ha habido muchas rebeliones, debería haber una contraconquista. Ese es un término nuevo. La contraconquista es lo que está viendo ahorita, porque obviamente ahorita el Perú está despertando de toda esta corrupción que ha habido. Yo pienso que la única economía es la contraconquista. ¿Y qué es la contraconquista? Es recuperar todo lo que nos han quitado, tanto el capitalismo como el socialismo. ¿Lo has leído a Quinto Lucas? ¿Lo has leído? Sí. Si tú es que no lo has leído. Mira, Quinto Lucas es un hombre del capitalismo. Yo te planteo, en su marco económico, ¿qué plantea? ¿El socialismo o el capitalismo? ¿Qué plantea filosóficamente? ¿El idealismo o el materialismo? Y sociológicamente, ¿qué plantea? ¿La lucha de clases? Usted obviamente puede decirme que él es una persona del capitalismo, pero si él habla de rebeliones indígenas, ya que si nos viene a la mente cuando hablamos de indígenas. Hola. Quinto es creyente, cree en la metafísica, no es materialista, y si es metafísico, está alineado a la propiedad privada, al capitalismo. Yo te pregunto, Túpac Amaru, ahora existen organizaciones tupacamaristas, existen, ¿y qué defienden? ¿El Estado burgués o el Estado socialista? El Estado burgués. Entonces yo tengo acá un documento, pásame ese documento, el que está en la esquina, es ese. Mira, un documento de la San Marcos. ¿Cómo se debe estudiar, aprender, saber leer y escuchar? A mí me dijeron, cuando usted compre un libro, primero identifique del autor su posición política y filosófica. Si no, no se meta usted a leerlo. Y no te lo dicen, solamente te dicen el curso académico, quién ha sido, se graduó, etc. Pero no te dicen la posición política y filosófica. Una vez que tú lo encuentras, ya sabes si lo que has leído lo vas a hacer prevalecer o lo vas a refutar. Entonces, Quinto es ese. La posición filosófica de Quinto es el idealismo y la concepción económica es el capitalismo. Eso es, hijo. Por eso yo te pregunté, dame un modo de producción que es contrario a los opuestos, que no sea privado ni colectivo, que no sea idealista. No existe, pues, hijo, no existe. ¿Ya, amigo? Adelante. Ya, usted lo que yo veo que dice, obviamente, que para leer a un autor hay que leer su posición filosófica, política y demás. Yo le podría citar, obviamente, a Pablo Neruda. Pablo Neruda, el que escribió las famosas 20 poemas de amor y una canción desesperada. Ya, Pablo Neruda era supuestamente comunista porque él pertenecía al Partido Comunista de Chile, pero si nosotros juzgamos su modo de vida, que ganó el premio Nobel, y no me va a decir usted que el premio Nobel es parte del socialismo, ¿no? El premio Nobel es capitalista, obviamente. Entonces no vamos a encontrar muchos autores que estén alineados a lo que usted dice. O sea, Pablo Neruda era comunista, obviamente, porque pertenecía al Partido Comunista, creía en una lucha de clases y más, creía en la reivindicación del pueblo, pero siempre se prestó para ganar el premio Nobel de Economía de Estocolmo en el año antes de morir, creo 2 años antes de morir. Entonces no era tan comunista, porque si él hubiera sido comunista, el pueblo socialista si le hubieran dicho, usted está nominado y ha ganado el premio Nobel de literatura, le hubiera dicho, no, yo porque soy del pueblo, yo no me presto para estas tonterías del capitalismo. Pero Pablo Neruda no lo hizo y aceptó el premio Nobel. ¿Sabes tú que Neruda fue comunista? ¿A qué partido se alineó? Pero en el Partido Comunista de Chile. ¿Y el Partido Comunista de Chile es comunista? En el tiempo de él, sí. No. Mira, aquí en el Perú, Participa en las elecciones. escúchame, pesado. Aquí en el Perú hay como 20 partidos comunistas.
Si yo te digo a ti que yo soy albañil, tú tienes que quererme, ¿verdad? ¿Tienes que quererme o no? ¿Sí? No. Si yo te digo que yo soy científico, ¿tú tienes que quererme? No. O si soy médico, ¿tienes que quererme? Contesta, pues. Según tu tesis, sí, me tienes que querer, pero yo no. Yo no te Si creo. tú me dices que eres carpintero, ebanista, yo no te creo, hasta verte. Me dejo entender, ese es lo científico. Ver. Y Neruda nunca fue comunista. Él perteneció a un partido revisionista. Y el revisionismo utiliza el comunismo para traficar con el movimiento popular. Eso es. Ahí está, lo dice Carlos Marx en el Manifiesto Comunista. Entonces, en ese sentido, cuando tú me hablaste de Cuba y me dijiste que era comunista, Cuba, el Che, Camilo y Fidel desconocieron el Partido Comunista que lo fundó Antonio Mera, 1925, en Cuba. Ellos los desconocieron el 50 y instauraron el movimiento 26 de julio. Con ese movimiento, claro, pero no fue una revolución proletaria, fue una revolución burguesa. No todo proletario es proletario. Es proletario cuando se proletariza, me dejo entender. Es cuando cumple una línea de masas. ¿Qué es eso? Que se atraviesa el marco económico a un marco político ideológico. La orientación que se le da al hombre hacia la toma del control político del Estado burgués para instaurar un Estado opuesto, que es el socialismo, como medio. ¿Y amigo? Así es. Bien. Sí, adelante. Entonces usted me está queriendo decir de que obviamente todos estos personajes intelectuales como Neruda, poetas, o sea, han utilizado, como ya he escuchado aquí en las habladurías de acá recientemente, que obviamente le han mostrado de 20 el alquiler y no han seguido, digamos, al pie de la letra todo lo que manifiesta dicho partido. O sea, lo han usado de campaña, como diría Gaspar Llamazares en su libro La izquierda herida, que habla en la parte. Porque Gaspar Llamazares es un autor que publicó su libro en el año 2020, es un médico español que habla, a mí más me llama la atención, si es que usted no lo ha leído, yo le recomiendo, habla la parte de la manipulación, o sea que solo lo utilizó como una estrategia de manipulación y no para seguir el lineamiento del Partido Comunista, ¿es así? Trafican. No solamente él, ahí está Nikita Khrushchev, ahí está ahorita en Rusia Putin. Vladimir Putin, ahí está Xi Jinping en la China, producto de Deng Xiaoping. Entonces, en política internacional yo no puedo tocar cualquier cosa porque acá hay gente más leída que yo y quedo mal. Entonces yo te hablo con una base de lo poco que he leído, porque a mí en los claustros universitarios me decían: no repitas de lo que te dicen, lee a los autores, no hables de lo que dicen de Marx, lee a Marx. Eso es lo que me dijeron. Entonces, hoy en día el partido proletario no participa en las elecciones en el mundo. Lenin lo dice. ¿Dónde está? Pásame. ¿El Estado de la Revolución? Acá está, en critinismo parlamentario. Lenin, para todos esos partidos comunistas que plantean las elecciones, Lenin sacó esta obra escogida. Lenin dice: no hay que ser demasiado tontos ni demasiado bribones, creyendo que con las elecciones vamos a desarrollar un país. Completamente cierto. Lenin dice: la extinción total del Estado burgués y la construcción de un nuevo Estado socialista. Lenin, ¿sabe qué dice con relación al Congreso? Dice que el Congreso es un establo burgués. Desaguadero de la burguesía. Pero algo más. ¿Qué dice con relación a las municipalidades? Que son cloacas de la burguesía, son desaguaderos de la burguesía. Y acá hay partidos comunistas que participan en los desaguaderos, participan en los establos. Como Perú Libre. Ahí está, pues, para que veas, ¿ya ves? Poco a poco ya está siendo comunista. Estás cambiando el chip. Estás cambiando el chip. Bueno, como usted dice, yo es solo su estratagema. Yo nunca en la vida sería comunista. Yo soy de izquierda, pero de una izquierda, digamos, de una izquierda media, o sea, de una izquierda progresista, pero no, obviamente,
como la extrema derecha, la ultraderecha, obviamente es mala. Obviamente, nosotros hablamos de ultraderecha y extrema izquierda. Obviamente ninguno de los dos va a ser malo, o sea, nunca irse al extremo obviamente va a ser beneficioso ni bueno. Por eso es que yo me identifico con una izquierda moderada progresista, pero no con una extrema izquierda obviamente, porque yo no soy comunista ni socialista. Pero bueno, solo para cerrar y obviamente porque sí, es que ha sido bueno este intercambio de ideas, obviamente, como ha sido una retroalimentación recíproca. Bueno, Una pregunta para que ya se vuelva comunista una vez. Que te vuelva el chic completo. Tú me hablas de la izquierda, ¿verdad? Todo hombre que habla un término es porque sabe. Yo te pregunto, ¿la izquierda quién lo instaura y dónde surge? Surge en la Revolución Francesa con los jacobinos y los giroldinos. Pero obviamente todo tiene sus cimientos en algo, ¿no? Todo tiene su trasfondo en algo. Pero yo, porque como le digo, existe ultraderecha y extrema izquierda. Yo sé, pero como le digo, obviamente ha sido realmente fructífero esta retroalimentación. Pero quiero hablarte de la izquierda, Yo ya sé lo que es la izquierda, yo ya sé lo que es la izquierda, nadie me puede decir. Yo soy un joven que he leído, obviamente. Yo lo debato porque he leído, obviamente. Si no, no me atrevería, no tendría la osadía para hablarle, si no hubiera leído ni miércoles. Pues, Tranquilo. Ya, pero bajen las revoluciones. Primeramente, no, hay que ponernos un poquito serenos. Pero el muchacho está bueno el muchacho. La izquierda, Está ilustrando. la izquierda surge con la Revolución Francesa. Eso hasta ¿Quiénes? 5 años lo saben. ¿Quiénes? Pero tú no lo sabes. ¿Por qué le he dicho entonces? Ahora te voy a decir que no es así. La izquierda surge con los burgos. Burguesía. Yo te pregunto, ¿tú eres burgués? Negocio millonario. Eres pequeño burgués. Mira, ve. En el feudalismo los opuestos eran siervo y señor feudal. Había una capa media social, que eran los burgos, que estaban conformados por los grandes intelectos, los grandes industriales, los grandes comerciantes, etc. Esos hicieron la revolución. ¿Quién lo presidía? Maximiliano de Robespierre. Y Maximiliano de Robespierre desarrolla la industria y aplasta a los señores feudales, y lo hace con una revolución en la cual instauró el primer gobierno de terror, para que no seas extremista. La izquierda instauró el primer gobierno de terror, la guillotina, y por ahí pasaban las cabezas de los señores feudales. La izquierda, a la que tú avalas. Y es la izquierda la que una vez, cuando empieza a desarrollar la industria, al siervo lo transforma en obrero. ¿Para qué? Para poder absorber plusvalía y plusproducto. Ese es el capitalismo ahora. La izquierda que se desarrolló y que reprime al pueblo, ¿sigue siendo de izquierda? Te pregunto. Bueno, si usted dice, o sea, ya que en resumen de izquierda se ha vendido el capitalismo, entonces usted es más capitalista que China, entonces. Entonces, compañero, ¿cuál es lo opuesto de la izquierda? ¿Cuál es lo opuesto de la derecha? ¿Cuál es lo opuesto del capitalismo? ¿Cuál es lo opuesto de la propiedad privada? El comunismo. Hay dos modos de producción opuestos, y ambos, uno le dice ultra y el otro le dice ultra. Yo pregunto, ¿cómo evoluciona la vida orgánica e inorgánica? ¿Evoluciona en función de opuestos o de medios? De opuestos, Si no, no hay desarrollo. Y todo está en desarrollo, todo está en evolución. Por lo tanto, la vida no puede existir en el mundo un cuerpo orgánico ni un cuerpo inorgánico que no esté sometido a las leyes de la dialéctica. Y estos cuerpos evolucionan en función de ultras
que tú te opones? La última. Bueno, por lo que yo veo, bueno, de antemano, por favor, está increíble esta retroalimentación de ideas, por favor. Mi nombre es Jorge de Paradigmas Nuevos, un canal de YouTube, por favor. Yo sé que estamos en un intercambio de ideas, en una retroalimentación de ideas, pero por favor, síganme en mi canal Paradigmas Nuevos, porque yo no creo que sea el único. Yo he visto pocos jóvenes osados que se atreven a debatir con Jaime. Yo más he visto adultos ya mayores o adultos. Pero yo solo les digo que me sigan en mi canal para seguir ahí, instruyéndonos mutuamente, porque obviamente la vida es una constante de aprendizaje. Bueno, yo solo puedo decir que para cerrar que usted es más capitalista que Abraham Lincoln. Muchas gracias. Pero no te vayas. Pero yo quiero preguntarle, ¿qué es capitalismo? ¿Qué es capitalismo? ¿Qué es capital y qué es elismo? Claro. Sí, nosotros te vamos a ponernos a hablar de capitalismo, socialismo y comunismo. Yo le puedo decir que el capitalismo es cuando todos los medios de producción están sujetos a la propiedad privada, y el socialismo es cuando todos los medios de producción están en la parte de la sociedad colectiva. Pero ya eso yo pienso que ya es historia conocida, creo que nos hemos desasnado mutuamente. Si yo le hablo de eso, si yo a usted le pregunto qué es obviamente comunismo, socialismo, capitalismo, los errores del capitalismo, la teoría de la imposibilidad del comunismo, el socialismo, nos vamos a extender hasta la madrugada. Yo no creo que eso sea necesario, pero de todas maneras, pero nos vamos a extender hasta la madrugada, ¿o no? Un minuto nada más. Van a tener que tomar su café, su lonche acá. Compañeros, él me ha dicho que yo soy capitalista. Bien. Y yo le pregunté, ¿qué es capital y qué es elismo? Capital es las emisiones inorgánicas. Dinero. Capital es el dinero. Y elismo es un sufijo que cuando usted joven lo agrega a un sustantivo, le está dando un grado superlativo. ¿Qué es eso? Capitalismo es un aporte a las ciencias sociales que tiene una ideología y doctrina económica, filosófica, social, militar, cultural, basado, vuelvo a repetir, en la propiedad privada. ¿Qué es la propiedad privada para el capitalismo? Es la soberanía del globo, es la riqueza del planeta, el mar, el agro, los minerales, el gas, el petróleo. Yo pregunto, para usted, ¿qué controlo yo? Y usted me tiene que decir, ¿controlo el mar, el agro, el gas? ¿Qué controlo? Entonces, ¿cómo me dices capitalismo? Te lo digo porque en una conferencia te van a preguntar, ¿por qué usted le dice al señor capitalista? ¿Te das cuenta, amigo? Nosotros somos pequeños burgueses, nada más, ni siquiera medianos burgueses, ni siquiera la gran burguesía. La gran burguesía acá son los grupos de poder. Romero, Gloria, Gran y Montero. Nosotros somos pequeños burgueses. En los países capitalistas hay transnacionales, acá hay monopolios, acá hay burguesía, pero en los países capitalistas hay transnacionales, hay corporaciones. ¿Ya, hijo? Así es. Bien.